del siglo XIX que termina diciendo: la oposición, democracia y autoritarismo no solo domina la concepción de hombre que expresa toda política, sino que además utiliza técnicas propias de intervención cultural. Hay un momento del Banco Mundial que se llama 20 Sociedad Comunitaria que hace que Hasta la mano y las salvamos con el dedo. Muchas gracias por las exposiciones muy interesantes y muy complementarias. Quería pedir que, por un lado, preguntar si va a quedar grabado. Sí. Que se incorpore a YouTube para la gente que no ha venido y que realmente es cosas interesantes. Por otro lado, hay algo que no me quedó muy claro de la exposición de Blumenfeld. Cuando hablas de que, porque no lo entendí bien, el atravesamiento de toda la situación de cuarentena y demás incidió en la limitación, todas esas limitaciones que generó la cuarentena durante el gobierno de Alberto, incidieron en la inflación. Yo creo que lo que más incidió en la inflación no fue solamente eso, sino el gobierno que vino después de la toma de la subordinación a las exigencias del Fondo Monetario. Yo entiendo, porque inclusive me resulta muy interesante tu columna, pero me parece que no quedó del todo claro que pesa mucho más en la inflación posterior la toma, la subordinación a los dictados y las exigencias del Fondo Monetario. Esa es una de las cosas que quería decir. Para que quede claro en general. Y después quería pedirle a Alicia que vuelva a dar el título del libro de Pilar Carreiro. Bueno, Gracias. Te contesto rápido así, contesta Alicia. No, yo creo que obviamente que si alguna limitación grande tuvo el gobierno de Alberto Fernández fue que negoció mal la deuda. La pateó para adelante, o sea, en realidad Argentina siguió pagando intereses y la volvió a patear para adelante. Obviamente que desde el punto de vista político aparece como un hecho fundamental la mala negociación de la deuda. Yo digo, desde el punto de vista de la deformación de lo habitual o de la convivencia. En ese sentido tuvo un impacto muy fuerte el aislamiento, que era correcto, además. No es que no, yo creo que era lo que había que hacer, pero eso generó consecuencias, yo creo que psíquicas o a nivel, no sé cómo definirlas, a nivel social. Vos imaginate un chico de 16 años que el Estado lo obliga a quedarse encerrado, aunque le dice que lo hace para salvarle la vida, y el tipo quiere ir a salir a la noche a encontrarse con otras pibas, ¿no? Y el tipo que no puede ir a trabajar y no tiene plata y tiene que quedarse encerrado. O sea, hay una cantidad de cuestiones. Además, el hecho mismo de estar encerrado. Yo te digo, yo me hice una disciplina como si estuviera preso. Tanto tiempo para tal cosa, tanto tiempo para tal otra, mientras por la calle pasaba un auto de la policía
diciendo pedimos encarecidamente a la población que no salga a la calle, qué sé yo qué. Eran situaciones muy disruptivas y el aislamiento, sobre todo, creo que tuvo un impacto muy fuerte desde el punto de vista del ánimo. Yo creo que la cosa de la depresión y todo eso que viene después de ese aislamiento tuvo un efecto. Y así, sobre el pucho de esa consecuencia, viene una inflación que era muy desestabilizante también. O sea, desde el punto de vista político hay muchas cosas. No hubo políticas distributivas, no se recuperó el salario que se había perdido durante la época de Macri, se discutió mal, se negoció mal la deuda externa, hubo muchas cosas. Pero yo creo que desde el punto de vista de la actitud o de la forma de actuar de las personas, el impacto muy fuerte del aislamiento, el error creo que no fue el aislamiento, el error no fue haber previsto algún tipo de contención o de seguimiento posterior, ¿no? Se me ocurre. Y lo otro que me interesaba aclarar es, desde el punto de vista de los medios, no busca que toda la sociedad se transforme homogéneamente en una... No puede solamente los medios generar eso. Ellos buscan una franja, que es la franja más vulnerable a determinado discurso. Y bueno, ustedes conocen cómo fue el escándalo de Cambridge Analytica con Facebook, ¿no? Capturaron una cantidad de perfiles y los usaron para incidir en varias elecciones. El Brexit en Inglaterra, que fue una locura porque se retiró Inglaterra, fue una pérdida económica brutal. El referéndum por la paz en Colombia, que ganó la guerra. Ganó la guerra cuando los tipos se enfocaron discursos diciendo que si se producía la paz, y entonces la guerrilla iba a impulsar la homosexualidad, con ese tipo de discurso a una población vulnerable, campesina, que la movilizó en función de eso, ¿no? O sea, por lo menos hasta ahora no son movimientos homogéneos. Yo creo que hay una disputa todavía, ¿no? En ese sentido. Esa es la... Una sola observación. La inflación en sí, en el libro Flatus, el dinero trabajado, en sí famosamente socialmente importante. Primero, un equivalente general que más, digamos, cuando uno ve cómo se va deteriorando la Alemania, la inflación ahora, sin preguntarse por la realidad ciudadana, me parece que también tuvo mucho que ver el inicio de la guerra de Ucrania y la inflación internacional. La inflación en Estados Unidos mismo, que generaron leyes que distribuyen la inflación. Es lo que vos dijiste antes. Todo esto está encuadrado en otro cuadro que más grande que el nuestro, que es la decadencia del Occidente. El resquebrajamiento de un modelo de globalización neoliberal con un hegemón y una hegemonía cultural que provenía del neoliberalismo. Y yo creo que lo que estamos viviendo son consecuencias de esa decadencia, ¿no? Y tienen que ver con lo que decía Alicia también. Estamos atados a un marco nacional. Y yo quiero decir algo muy breve.
alguna... más que una o dos No lo sé. Se tiene que retirar Nora, se le está usando. Les pido disculpas, pero había calculado hasta las 4, dije, bueno, 4:30, pero ya no me puedo quedar más. Así que, bueno, muchísimas gracias por la... ¿Sí? Podés decirle algo, pero alto. Toma, este micrófono. ¿Sí? No, ahí está. Luisa nos conoce, producto de una línea de trabajo de Juan Carrera de invitarlo insistentemente a participar. Lo que ha hecho Alicia hoy es mostrar cómo trabaja una persona paradigmática de la medicina social. Una persona que ha hecho aportes enormes, investigadora, una persona de elevado nivel. Esta Alicia Stolpiner es paradigmática de lo que ha sido en América Latina en estos 40 años la medicina social, que lógicamente se da de patadas con lo que, tomado de la sociología americana, Eduardo Menéndez y Susana de Martino, grandes animadores de la medicina social latinoamericana, plantearon como modelo médico hegemónico. Nosotros estamos en contra del modelo médico hegemónico, mercantil, cientificista, verticalista, autoritario, biologicista y trologicista. Entonces, nos va bien nuestros papeles de Alicia, de Cristina Lauer, de Saúl Auguero, de Mario Robles, son leídos en todas las maestrías. Hemos ganado influencia en los pregrados, hemos ganado influencia en los sindicatos y en muchos gobiernos progresistas. Creo que lo que demuestra el gobierno del monstruo y toda la caterva de Sabat Montiel y toda la tría, que no impactamos por lo menos lo suficientemente en el sentido común de los extranjeros, sobre todo los que más lo necesitan. Entonces, en esa tarea, además de comprender lógicamente los nuevos dispositivos y todo esto de las redes y demás, necesitamos de ustedes. Así que mil gracias por venir, mil gracias por interactuar con nosotros, ustedes que son, digamos, como dijo Luis al principio, gente que quiere intervenir, así que los trabajadores de la salud mental, mira vos, ahí van los nazis a aprender segmentación al principio de red. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, muchas gracias por venir y creo que tiene una importancia política mayúscula que hoy se lo hemos entregado, este vínculo. Gracias, perdón la demora. Gracias por lo Gracias. Bueno, muchas gracias y cualquier cosa a disposición. Gracias. ¿Alguna pregunta más o intervención? Muchas gracias. ¿No? Bueno, un aplauso. En realidad no es una pregunta, es un comentario con respecto a lo que comentaste vos, Luis. Yo trabajé durante la pandemia, soy pediatra y médica de adolescencia. Los efectos que tuvo la pandemia, justamente más que guía el aislamiento, fueron muy importantes. A mí en el consultorio del hospital aparecían multiplicados los casos de trastornos de conducta alimentaria, de consumo de sustancias, de síntomas de acción suicida, o intentos de suicidio,
hay dos cosas que yo quiero diferenciar. Sin aislamiento, lo mismo hubiera sido un traumatismo social increíble. La pandemia, si ustedes miran las cifras de cómo hubo sobreganancia para algunas empresas de la pandemia, van a entender que la pandemia no solo produjo un traumatismo social por primera vez mundial, una epidemia mundial. ¿Quién de nosotros, cuando estaba el 31 de diciembre de 2019, brindando por el año nuevo, se le cruzó por la cabeza, brindando a algunos por el nuevo gobierno, se le cruzó por la cabeza que 3 meses después íbamos a estar encerrados en nuestra casa tratando de no morirnos? Ninguno. O sea, perdí un pasaporte, por suerte, si no me agarra en República Dominicana planificando un congreso de años. Entonces, la pandemia fue un catalizador de acontecimientos que de alguna manera precipitó el desequilibrio de un sistema que ya estaba en altísimo nivel de desequilibrio. Lo que sucedió después tiene que ver con la pandemia, pero tiene que ver con lo anterior, en una corta, media y larga duración, si uno piensa en términos de problema. Pero los efectos subjetivos de la pandemia, por supuesto que lo vamos a tener que trabajar. Voy a decir una cosa. Se necesita más de una generación para elaborar un traumatismo. Se necesita más de una generación para elaborar un traumatismo. Recientemente fueron los 40 años de hijos. Y yo reconfirmo que lo había escrito cuando los chicos tenían 8 años, que decían a ellos en algún momento les tocará escribir una parte de escritor. Y lo hicieron. Por más corte que haya la historia, por más corte que haya, en algún momento no hay posibilidad de hacer una elaboración inmediata, se va introduciendo a lo largo de la universidad. Quiero decir que este modelo, la hegemonía discursiva, la hegemonía del discurso social que se trata de lograr ahora, y ya la escuchamos antes, hay que borrar el pasado, etcétera, etcétera, es una hegemonía que tiene el olvido, no a la elaboración. Nosotros necesitamos un proceso de elaboración, también con respecto a la pandemia. Pero eso no es fácil, no sucede un día para el otro. Una persona no hace un duelo en 2 semanas. A veces lleva años. Entonces, una sociedad, ¿cuánto necesita para un duelo? Cuando yo trabajaba en Nicaragua, le decía, pauta el tiempo. Le decía, ¿cuándo sucedió eso? Le decían, antes del terremoto. El terremoto le marcaba el tiempo. Y si no, entre el terremoto y la guerra. Van quedando pautados el tiempo. Bueno, hemos sido atravesados por eso. ¿Qué? El duelo, ¿cómo se elabora? ¿Cómo se habla de procesar el duelo? ¿Es individual o es colectivo? No, yo no utilizo la palabra individual, utilizo la palabra subjetivo. Entonces, ¿por qué? Porque la subjetividad es absolutamente singular, pero está construida de lo colectivo. Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo, una persona que yo atendía tenía un sueño recurrente terrible, que yo no lo tenía, pero lo hubiera tenido con mucho gusto, que era que soñaba durante la noche que le pegaba un tiro en la cabeza a un torturador en el cine. Y volaban los sesos, se despertaban los diarios. El día que lo metieron preso, no había análisis que pudieran facilitar esa situación. Lo que necesitaba era un proceso social de justicia. Entonces, la elaboración del duelo singular tiene mucho que ver con la elaboración también del duelo colectivo. Yo calculo, más allá de que yo trabajo con personas que tienen duelos fuertes, y con enfermedades fuertes además, hay una connotación alrededor de la cuestión del duelo que para mí es una mezcla, un mix del lugar asignado socialmente, por ejemplo, la persona que viuda y el lugar y la elaboración del duelo, más allá del duelo, es absolutamente singular. No sé si respondí la pregunta. Hay algo que les quería decir antes de terminar, me lo traté de decirle. El Banco Mundial tiene un documento 2014, después la crisis del 2008, de la cual habló ayer Nicolás. Perdón. Me confundí el padre con el hijo. Bueno,
pero tiene un documento, informe sobre el desarrollo mundial 2014-2015 y 20 sociedad y conducta. Y ahí está planeado todo cómo se debe trabajar, la forma de toma de decisiones, no deliberativa y no racional, para que las sociedades vayan por la vía del desarrollo, como lo llaman ellos. Es muy notable, un texto que merece ser leído, porque alguna vez Giovanni Berlinguer me dijo, ustedes tienen que confiar en un banco, le pueden confiar el dinero a un banco, pero ¿le confiaría su salud a un banco? Porque había sacado el documento Invertir en Salud del Banco Mundial. Y yo, que acababa de pasar el 2001, le digo, el dinero tampoco. Bueno, es así. ¿Le confiaría su mente un banco? ¿Por qué un banco se ocupa de la mente? Es una buena pregunta. A ver, Florian Ferrara dijo, nuestra definición de salud es que las personas que resuelven conflictos están sanas. La salud es la lucha por resolver un conflicto antagónico que quiere evitar que alcancemos el óptimo vital para vivir en la construcción de nuestra felicidad. Desde Alame les decimos, nos vamos un poco más sanos de lo que habíamos empezado ayer. Nos ha hecho muy felices estos encuentros. Gracias Luis, gracias Alicia, gracias a todos los que participaron, ya sea en la mesa como presencial o a través del canal de YouTube de Alames Argentina, que va a quedar grabado ahí. Así que bueno, damos por concluido este congreso y en lo posible nos vemos en 15 días en Río de Janeiro, donde va a estar el congreso de Alames, donde todo esto va a ser discutido a nivel regional con todos los países que formamos, los 14 países que formamos Alames. Muchísimas gracias.